digamos, como departamentos, y hay un departamento, que se conoce como Boyacá, casi que en el centro de Colombia. Entonces, digamos que es un territorio básico para entender cómo se desarrolla la independencia aquí en Colombia. Precisamente en el pueblo donde me encuentro hoy, aquí a pocos metros del parque, curiosamente, se hizo, bueno, es una zona rural, se está haciendo una pequeña mención a lo que es este Día Nacional, están unas pocas personas, obviamente con elementos de bioseguridad y distanciamiento social, conmemorando y escucho yo aquí a los el himno nacional y algunas palabras referentes a este suceso histórico. La reflexión se derivó y en base a la memoria histórica, esa era la intervención que yo tenía programada, y pues es un hecho histórico en el que se selló la independencia del país. Yo pienso que aquí hay, o estamos en zonas de varios países y es importante reflexionar hacia lo siguiente, en torno a cómo se ha manejado en Latinoamérica nuestros periodos de la historia. Venimos de un periodo prehispánico de comunidades indígenas, algunos imperios, Inca, Azteca, Maya, y luego venimos de un periodo colonial, en el cual hay naciones europeas que por 300 años, digamos, tienen una vigencia, un poderío en estas nuevas tierras, pero es un periodo también particular porque es el periodo quizás de donde provenimos nosotros, es el periodo del encuentro. El periodo del encuentro es aquel espacio de tiempo en el cual confluyen indígenas que venían de este periodo prehispánico, los españoles o ibéricos, pero en este caso no solo españoles, también hay que hablar de ingleses, hay que hablar de franceses, hay que hablar de holandeses, que vienen también a tener una importancia histórica acá. Luego viene todo este conglomerado africano. Colombia es un país caracterizado por una alta población afrodescendiente. Es la tercera población. Colombia tiene la tercera población afrodescendiente más grande de América, después de Estados Unidos y después de Brasil. Entonces, ese es un conglomerado muy interesante a nivel social del cual provenimos todos. Y el propósito como tal es que ya vamos a entrar en día como hoy a sellar una independencia. Pero entonces es importante reflexionar una independencia hacia qué. El objetivo de estas fiestas patrias que también cabe señalar acá con cada uno es hablar de una identidad, es hablar de una nación. El peligro, digamos, de ese manejo en torno a la formación de las naciones es que quizás se desconocen estos dos periodos que acabo de mencionar, el prehispánico y el colonial. Entonces, casi nuestras naciones latinoamericanas derivan o creen tener un origen como nación después de las batallas de independencia. Yo quisiera que ahorita más adelante dialogáramos es qué hechos históricos en cada uno de los países donde estamos se toman como nacientes en el cual surgieron las naciones, ¿sí? En qué año, tras de qué batalla, particularmente siempre con una batalla. Entonces, ese tipo de batallas, esa manera de enseñar la historia, esa manera de ver como algo heroico, hecho por héroes, le sirve a las naciones para crearse, le sirve a los estados para justificar su existencia y a muchos partidos políticos, obviamente. Entonces, hablando de esta batalla de Boyacá, hay un personaje básico, que es un venezolano llamado Simón Bolívar, que crea, eh, después de esta fecha un nombre que incluso hoy se me volvió un poco complejo la contraseña precisamente para distinguir Colombia, la hija o tierra de Colón. Entonces este nombre lo va a tomar Bolívar por otro venezolano, Francisco Miranda, lo había creado para todo el continente. La importancia, digamos, del nombre de Colombia es que no solo dio confluencia a 4 estados hoy, Panamá, Ecuador, Venezuela y la propia Nueva Granada, sino que en el siglo XVIII fue creado como un símbolo de nombre para todo el continente, desde de Alaska hasta la Patagonia Argentina. Entonces lo que va a hacer Bolívar es que con esta batalla en el territorio de Boyacá sella por fin la independencia. Una independencia que, pues, como en muchos de nuestros países, se somete 200 años después a mirar qué tan independencia fue,
qué tan independencia fue. Entonces, a lo que quiero llegar es que prácticamente estos estados nacen y conforman partidos políticos que son muy vigentes en nuestros países. Colombia tiene una particularidad, además de su conflicto armado, que es muy conocido por todos, y es que en esa etapa de ser centrales o ser federalistas, Colombia se debatió y creó la primera guerra civil que tuvimos en ese ámbito, en el hecho de seguir con el modelo colonial o romper con esa estructura de capital y dar libertad a las demás regiones. Es decir, crear unas confederaciones más amplias de mi autonomía. Ese proyecto fracasó en Colombia porque el Estado centralista fue el que prosperó. El Estado central manejaba una capital denominada colonialmente como Santa Fe y nombrada durante la República como Bogotá, que hoy ya es la capital. Entonces, quizás uno de los señalamientos a nivel político que ha tenido el país es su ambientalismo, un país de regiones tremendamente diferentes, playa, mar, selva, montaña, y quizás esa historia geográfica no ha permitido, como si en algunas interpretaciones hubiera permitido, un federalismo, digamos, crear un poquito más un proyecto de nación. Más adelante yo les voy a compartir una bibliografía, algunos datos que quisiera también tuvieran acá, y pues la estructura como de la batalla de Boyacá es que tiene a unos patriotas liderados por Bolívar y Francisco Paula Santander, su vicepresidente. Bolívar se va a constituir en el primer presidente de la República de Colombia. Y tiene unos enemigos, que son los españoles o realistas, que pierden la batalla como tal. Se da en un puentecito muy chico. Aquí hay una ciudad, la capital del estado de Boyacá se llama Tunja, una ciudad un poco más alta que Bogotá, fría. Y hay un puentecito muy cerca a la ciudad donde digamos que ese puente dio el hecho de estar un bando a un lado y al otro. Entonces se da esta cuestión, se da esta batalla. Es una batalla, como en mucho nuestro registro histórico, una batalla hecha por hombres, lo cual desconoce mucho la actividad de las mujeres. También solo en los recientes estudios se ha tratado de analizar qué mujeres participaron en esta batalla, ¿sí? Qué niños participaron, qué otras personajes esclavos participaron también a favor de la batalla. Y en esta reflexión historiográfica es muy importante tener presente que fueron muchas personas las que concluyeron allí, fueron muchos actores de la sociedad. Entonces, inicia este periodo como tal y en Colombia gana un centralismo como tal, producto de el éxito de esta batalla. Y se empiezan a formar estas identidades de nación. Recuerden que venimos de un modelo colonial, si hablamos castellano, heredado por España, en el cual en el siglo XIX empieza a romperse este modelo. Entonces pasamos ya de un modelo liberal y afrancesado. Yo lo llamo así porque el siglo XIX con nuestras naciones tiene que ver con las libertades, en que hay muchos de nuestros países que empiezan a darle libertad a los esclavos, ¿no? En Colombia es muy tardío porque es el año 1852, pero más tardío es Brasil porque es uno de los países en Latinoamérica en darle, reconocer esa ciudadanía de los antiguos esclavos. Entonces pasamos a un modelo de Estado-Nación y de una cosa también que como latinoamericanos nos ha costado mucho separar, ¿sí? La unión entre el Estado y la Iglesia, o la separación del Estado y la Iglesia, porque digamos ha sido casi que una institución tradicional en muchos de nuestros países. Entonces, es un modelo como tal que rige nuestras repúblicas, que da origen a los partidos políticos. El hecho de que el país haya surgido después de la batalla con Bolívar, haya surgido como un país centralista, hace que difiera como tal de un modelo con su vicepresidente, que tiene un modelo más liberal, también más abierto, más norteamericano en este caso. Bolívar un poco miraba más a Europa, su vicepresidente miraba más a los Estados Unidos. Entonces, este choque hace que surjan los partidos liberal y conservador, que como caso atípico en el resto de América Latina, se repartieron el poder durante siglo y medio, ¿no? Eso es mucho tiempo para solo dos partidos políticos. La Constitución del 91
de 1991 es la que rompe esa estructura y es la que hace que entremos a una constitución un poco más abierta, más de libertades. Es conocida como la Constitución de los Derechos Humanos y por lo tanto amplía esa participación política a otros partidos políticos. Está ahí de por medio, obviamente, el conflicto armado, un país que sufrió mucho por esta cuestión, pero ya ese conflicto surge en el siglo XX y tiene otras notaciones obviamente atadas a esta cuestión. Yo quisiera ponerles con la formación de grupos, no extender más y darle síntesis a esta cuestión. Si yo quisiera organizar 5 grupos y Jimmy me lo permite, pidiéndole 1000 excusas por este tiempo, también siendo muy consciente de esto y esperando las preguntas de ustedes, formar 5 grupos en el cual pues, estamos muchas zonas de diferentes países, pero me interesaría mucho cuál es el hecho de la historia nacional en la formulación como tal en el análisis que haremos. ¿Cuál es el hecho histórico de carácter nacional que debido a su magnitud, hoy más nunca, causa de la situación actual, merece ser tenido en cuenta o nuevamente? Entonces, ¿cuál es el hecho histórico de mi país, la nación que pertenece, que debido a su magnitud, más que nunca debe ser tomado en cuenta o es analizado por las actuales circunstancias? Es decir, ¿qué historia, caso histórico del país básico debe ser hoy nuevamente entrado en la academia para entender la actual circunstancia, digamos, que estamos viviendo en nuestras naciones? Entonces, me gustaría mucho ya entrar el diálogo con si tienen alguna para mirar si se podría trabajar en las salas, nos han formado y bueno, reto aquí en este diálogo que pretendo con ustedes. Gracias. Listo, Luis Gabriel. Entonces vamos a irnos de grupitos de... Mil gracias. No, gracias a ti. Jimmy, ¿podría repetir la pregunta? Es que no sé si me pasa solo a mí, pero escucho entrecortado todo el tiempo. Medio robotizado, sí. Lo que yo entendí es que cuáles son los hechos históricos de nuestro país que nos han marcado. ¿Es algo así, Gabriel? Sí, es que para favor traten de reunirse y traten de mirar qué histórico de la tercera nacional, por su dimensión y su magnitud, hoy de nuevo merece ser tenido en cuenta o merece ser estudiado de nuevo por las actuales circunstancias que estamos viviendo en cada una de nuestras naciones. ¿Cuál es aquel hecho que merece ser como de nuevamente trabajado en las escuelas por su digamos, su relación directamente con el presente que estamos viviendo? ¿Cuál sería aquel hecho? ¿Vale, Jimmy? Listo, dale, nos fuimos. Gracias, Jimmy. Muy bien. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Qué pesar, estábamos en pleno debate así. Max, de la Claro, sí, claro. Está buenísimo también con Rafa y José. Me encantó ver otra mirada también. Y hablamos de la presencia de las mujeres y los niños en la historia. Ok, las Está, guerras. Luis Gabriel le estaba contando a Fabi y a Rafa que en la batalla de Boyacá sí hubo la presencia de niños y está el soldado José Pascasio Martínez, que era un niño de 12 años. Muy bien, que entregó a José Antonio Barreiro y que siendo un niño de 12 años fue ascendido a sargento del ejército porque no se dejó Buen dato de mis sobornar paisanos. Entonces, les estaba contando que los niños y las mujeres sí realmente en este proceso tuvieron una importancia bien grande. Exacto. Buen dato y les agradezco. Porque es real. Desde la misma fabricación de los uniformes y de las comidas de las raciones para los soldados estaban las mujeres. Totalmente. También. Sí, eso es. Incluso de animar, de mantener, digamos, más entretenidos toda cuestión de la acción militar de esos hombres, ¿no? De distraer un poco más la comida,
también el hecho de ellos, se dieron partos, muchas relaciones porque esas batallas duraban mucho tiempo. Entonces, eso es importante tenerlo que sea que mis países tampoco. Mil gracias. ¿Algún otro hecho histórico de los países? Yo también tengo un grupo acá que estábamos felices de diálogo. México, Argentina y Colombia, y encontraba, no sé si lo oí la palabra a Manuel o a Sebastián, de cuál fue nuestra percepción con nuestro diálogo de hechos históricos. Gracias, Gabriel. Yo, un gusto porque precisamente nos tocó combinar Colombia, Argentina y México. Estábamos los tres en el chat. Entonces, bueno, gracias por tu aportación, Gabriel. Es interesantísimo hablar de todo esto. Y lo que comentábamos, ¿no? Que siendo países tan diferentes, somos tan iguales en muchas cosas, ¿no? Que incluso nuestras historias son parecidas, nuestro cristianismo es parecido, cómo empezó en cada una de las partes de los países, cómo se dio este mestizaje y las colonizaciones de nosotros, de los españoles, en otros países de todos, ¿no? De italianos, de ingleses, de todos. Pero al final, cómo Latinoamérica es tan diferente y tan igual que podríamos ser un solo país todos juntos, ¿no? Eso Exacto. es lo que recogíamos de aquí, que como las tradiciones, las costumbres, muchas de las cosas hasta confundes si son colombianas, mexicanas o de dónde, ¿no? Pero somos muy parecidos, pues, y el hecho es de que pues, nos cuesta poco comunicarnos, decía Sebas, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, ya, cuenta, Sebas, sí. ¿Yo sigo? Bueno, agregar eso, o sea, destacar eso y por ahí, bueno, hablábamos de algunos acontecimientos puntuales también, pero ya sería entrar en la particularidad de cada país, ¿no? Los individualismos de Argentina o los asos que hablábamos con Gabriel, ¿no? El cordobazo, el cacerolazo, que Argentina, bueno, de alguna manera destacó, ¿no? Individualidades hablamos de Maradona, del Papa, de Messi, que bueno, que Argentina al ser mezcla de tantas cosas, por ahí no se junta, salvo excepciones, como las que hablamos, sí se destaca por individualidades. Bueno, solo sumar eso. Gabriel, y algo que Rafael nos hace súper bueno, ¿no, Pepe? Que era como el gatillador, creo que lo llamó, de todo este movimiento en Latinoamérica. Ajá. Rafael nos lo contó. Cuéntame. Sí. Que en realidad lo que genera el proceso de independencia en toda América es la decisión de Napoleón de secuestrar al rey español. Y el rey español decide incrementar los impuestos en todas sus colonias americanas y considerar que los hijos de españoles nacidos en América, llamados los criollos, no podían heredar esas haciendas. Y es por esa razón que en toda América al mismo tiempo se genera el proceso independentista. Son temas 100% económicos. Totalmente. Yo quisiera mostrar aquí, si me lo permiten, voy a abrir mi ventana para que miren cómo ondean las banderas en la calle donde estoy. Ustedes me dicen si se logra ver algo o no. Aquí encima de mi depa. ¿Estás en Boyacá, entendí? No. Estoy en Caldas. ¿En dónde? Aquí en Caldas. Caldas. Sí. Entonces ustedes me dicen, quisiera hacer una vista panorámica de cómo está la calle hoy sola. Y se alcanzan a ver los balconcitos. Algunas banderas. Unos techitos coreanos alusivos a esta. ¿Se alcanzó a ver? Sí. Sí, claro. Sí. Perfecto. Aquí precisamente ondea una. Mírenla. Que es también muy interesante que analicemos este sentimiento hacia el amor por la nación que lo tenemos presentado en las banderas, en nuestras banderas, ¿no? Y curiosamente, siempre eventos deportivos, ¿no? O en el caso particular de Colombia,
se exalta mucho ese nacionalismo, sobre todo el fútbol, ¿no? Entonces, el amarillo, el azul y el rojo también lo parten Venezuela y Ecuador, pero sí es a nivel deportivo, fútbol, o en eventos deportivos masivos. Manuel. ¿Algún comentario? Luis, yo te comento algo y frente a lo que conversamos. Nosotros metimos en un tema muy de olvidando como nuestros ancestros, olvidando mucho esas costumbres, Sí. que ya, por decir algo, en Colombia, lastimosamente ya no es tan común, que la cumbia, que el joropo, estamos migrando a otros ritmos musicales, la obligación, por decirlo así, de izar bandera, también Sí. yo creo que a veces se está perdiendo. Sí. Yo me asomo, por ejemplo, por mi cuadra y ya no veo otras banderas. Entonces yo creo que también se está perdiendo un poquitico ese nacionalismo, ¿no? Sí. A diferencia de otros, creo que nos estamos, me decía Emma, de pronto efecto de la globalización, pero no sé si este tiempo que estamos viviendo ahora también es un momento de empezar a otra vez escudriñar lo que hacíamos antes, lo que nos hacía más patria y de pronto mejorar un poco en esa parte y no olvidar esos rasgos tan importantes culturales que habían desde la música, desde la gastronomía, desde otros ámbitos, porque nos volvimos como más internacionales, por decirlo así. Exacto. No, y mira, Jaime Andrés, creo yo que también, particularmente por la pandemia, ese hecho pegó muerte, porque antes hacían desfiles militares, salen las autoridades de los pueblos, salían el alcalde, mucha municipalidad, y esto prácticamente en un día feriado, como hoy en Colombia, se perdió por la prohibición de salir masivamente. Entonces creo que también es un gol fuerte este año con la situación de pandemia, a estos eventos masivos de nacionalidad. Y esto, como tú lo decías, Andrés, también tiene a perderse por el hecho de que ya no es conveniente la masividad, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Otra reflexión en torno a ustedes medir si ha sido clara la idea? No, en nuestro caso yo creo que... Sí. Pepe. Sí, gracias, Luis. Platicamos más bien hechos más o menos recientes, ¿no? Karen nos compartía del firmado de paz en Colombia, Ivette de la expropiación petrolera y yo del narcotráfico. Hechos más bien recientes que siguen influyendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención algo que decía Ivette. Quizás podría ser la independencia y la revolución, pero ¿realmente somos independientes? O sea, ¿realmente se logró la revolución? ¿Empezó siquiera todo eso? O sea, me gustaría ser independiente de la bola de políticos que tenemos. Sí. O me gustaría ser independiente del narcotráfico. Entonces, les comparto eso que realmente platicábamos. Yo no sé si esos movimientos que aparentemente se hicieron para independizarnos, realmente nos han hecho independientes o dependientes de otras cosas. Buenísima reflexión, Pepe. Claro que sí, que es cuestionar los términos, ¿no? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es tener libertad? Y como lo decía también, tenemos fenómenos históricos muy parejos. Pertenecemos a diferentes naciones, pero casi que nuestras mismas problemáticas, nuestros mismos problemas, nuestras mismas necesidades son comunes independientemente de la nacionalidad, como lo decía Manuel. Yo incluso, si Jimmy y Bella me lo permiten, propondría a futuro, como ustedes lo tengan organizado, una segunda parte, ¿no? Que creo que esto daría para varias sesiones y yo feliz de poder reflexionar en torno a esta necesidad de memoria histórica. Es decir, yo diría en el futuro, digamos, ¿qué tanta necesidad creen ustedes que hay otra vez, si la hemos tenido, de la memoria histórica? Es decir, si necesitamos como saber de estos hechos del pasado para entender nuestro presente, definitivamente la historia cada vez va perdiendo vigencia con el paso de la tecnología, con el paso de las generaciones,
o si definitivamente es necesario, perteneciente a nosotros, otra generación, de que en estas nuevas sesiones tengan necesidad de memoria histórica en la actualidad, con el hecho de no repetir. ¿Será ¿Y que qué te seguimos en parece, el Fabiola? periodo de la patria boba, Luis Gabriel? Sí, claro que sí. Sí, el periodo de las peticiones cíclicas en nuestros periodos, que casi que dice Jaime que esto ya se vio, esto pasó en la época de los jabones, esto fue exactamente igual a la época, porque vuelve a sentarse. Sí, sí, ya sí, lo habíamos superado, Jaime. Muy bien, se trata es de eso. Luis Gabriel, nosotros estuvimos 3 colombianos. Cómo Sí, todo está marcado es siempre por la violencia. Si es una ideología, sí, la violencia, si es un partido y te vas a ir por ahí, es violencia, si quieres llegar a un acuerdo. Y eso es cuestionable para nosotros desde el punto de vista que también fomentamos las conversaciones y cómo todo no se logra a través de una conversación, sino con hechos o genera violencia. Entonces nos quedamos cuestionando también, ¿será esto lo que podríamos llamar un cambio, una evolución? Pero todo está marcado, pues donde lo viéramos, los actuales, los pasados en esa época. Entonces eso es, pues eso no es como de admirar, ¿sí me hago entender? sí, 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 Y te que entiendo, finalmente claro si que sí. detrás de cada uno había o hubo un héroe, si uno sabe un poco más de historia y de contexto, le podría encontrar hechos que uno diría, en este momento yo no lo vería al 100% como héroe, pues, o porque tenía un Exacto, sí. comportamiento, o pues, por ejemplo, Simón Bolívar decía un comportamiento sexual muy diferente a lo que nosotros hoy veríamos, pues, no aceptable, ¿cierto? Exacto. Sí, Entonces nos fuimos por esta ahí. manera ahora también, esa, Olga, es muy importante recordar a nuestros héroes como verdaderamente héroes o definitivamente como villanos. En algunas regiones, mis paisanos me entenderán acá, Bolívar no es el héroe. En algunas regiones de Colombia, la plaza principal no se llama Bolívar, porque Bolívar es el villano, ¿no? Estoy hablando de la región sur del país, que es Nariño, donde por su accionar Bolívar no es el héroe dentro del país ni de otras regiones, como pasa en los Santanderes también, donde en la frontera con Venezuela el héroe es Santander. Estoy hablando del norte de Santander, Bucaramanga, Cúcuta, y Bolívar no tiene tanta vigencia. Y vuelve Bolívar y tiene esa vigencia en la costa atlántica, ¿sí? Pero la pierde en el sur. Entonces uno diría, como que dentro de una nación hay unas micronaciones, unas microregiones que se integran por un discurso nacional en un estado, digamos, centralista como ha sido el colombiano, en el que el proyecto de federalismo, no se vio, digamos, estructurado como se pretendió con la idea de Santander en la Gran Colombia, ¿no? Ese fue el proyecto federal, que Panamá tuviera una semiautonomía de Bogotá, que los llanos también, y en fin, pero igualmente pues, el registro de nuestra historia. Y este caso, si me lo permite, hay un fenómeno en Colombia, hay un libro que se conoce como Violentología, para que ustedes lo lean, es una publicación sacada en los años 60, a nivel académico, en el cual se trata de dar esa explicación, Olga, como tú lo dices, de esos periodos de violencia tan abruptos, que son muy similares, que tienen unos líderes, que tienen unas víctimas y unos victimarios, en el siglo XIX, principios del siglo XX, la masacre de las Banderas, el Bogotazo, el Frente Nacional, como muy cíclico todo aquí en el país. ¿Listo? Muy bien, pues muchas gracias, Luis Gabriel, te agradecemos. Pepe, con todo tu el gusto. exposición. Muchas gracias. Te esperamos Mil gracias. aquí también todos los miércoles y viernes y en otra ocasión, creo que da para más. Ya nos pondremos de acuerdo. ¿Y claro hay que avisos parroquiales, Jimmy? Sí, el próximo miércoles tenemos recuérdame el nombre, José, por favor, que nos va a hablar de cambios digitales en la era digital. José Higuera, ¿dónde andas? Aquí estoy. Vamos a invitar a Catalina Trujillo. Catalina es toda una autoridad en el tema de aprendizaje virtual. Nos va a contar de las tendencias de aprendizaje virtual, de plataformas virtuales, de todo este tema de lo que
ha marcado el tema de la virtualidad. Ella lleva mucho tiempo aquí en Colombia trabajando el tema de aprendizaje virtual. Listo. Catalina, el próximo viernes estamos convenciendo a un elemento joven. Creo que nos hace falta un elemento, ella no alcanza ni siquiera a ser millennial, es como centennial, para que nos venga y nos hable. Ella participa en las ventanas desde atrás, ella no quiere verse en pantalla, pero ya estamos convenciéndola. Vamos a ver la próxima semana si nos acepta. Ya la cara de Fabiola está diciendo que ya dijo que sí. Es Andrea, la hija de Fabiola. La hija de Fabiola que quiere participar también en la ventana. Tenemos otra cantidad de gente que queremos hablar y de hecho ahora enseguida tenemos una otra conversación a ver si cambiamos la forma, el método, las cosas de la ventana para que haya. Mira, la hija de Sebastián también está participando hoy. Entonces, bienvenidos todos a la ventana. Qué rico podernos ver, qué rico estas charlas históricas. Para mí esto es fabuloso, a mí me encanta la historia. Todo muy chévere. Entonces, gracias a todos. Gabriel. Gracias. Feliz día. No que pasara esta fecha sin esta intervención y les agradezco mucho. No, bueno, los percances, no hay presentación sin fallas, dice, entonces, no, eso no es lío. Eso ya estamos adaptados a eso. Hace algunos años era inconcebible que nos pasara. Ahora, cojámoslo suave. Entonces, muchas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, Luis Gabriel. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias, Gabriel. Gracias por la paciencia. Mil gracias. Gracias, chao. Gracias.